Esa mañana, mientras el sol se colaba tímido por las rendijas de la cortina, comprendí que el amor no siempre se mide en palabras. A veces se mide en silencios, en esos silencios donde esperas oír una palabra que nunca llega. Yo la crié como si hubiera nacido de mí, aunque nunca me llamó mamá. Recuerdo la primera vez que la vi. Tenía apenas unos meses, envuelta en una manta raída, con un olor a leche agria y tristeza que se me quedó en la piel. La trajeron de madrugada, cuando la casa todavía olía a sopa fría y a miedo. Mi cuñada, con los ojos rojos de llorar, me la puso en brazos sin decir nada. Solo murmuró: «No puedo quedármela, Elena. Por favor, cuídala tú». Y yo, sin pensarlo, la apreté contra mi pecho. Sentí su calor tembloroso, ese calor que solo los recién nacidos tienen, como si el alma aún no terminara de asentarse en el cuerpo. Desde esa noche supe que mi vida ya no me pertenecía. Le di mi pan, mi abrigo y mis lágrimas. Me levanté antes del alba para prepararle la leche. Le canté canciones que mi madre me cantaba a mí cuando el mundo aún era sencillo. Cada risa suya era un milagro, cada paso una promesa. Pero el destino, tan cruel y silencioso, se encargó de recordarme una y otra vez que yo no era su madre, al menos no para el mundo. Cuando creció, la gente del pueblo la miraba y decía: «Qué bonita te salió la niña, Elena». Y yo sonreía, bajando la mirada, sabiendo que aquella frase era tan dulce como dolorosa, porque no me había salido a mí, no llevaba mi sangre, ni mi apellido, ni mi historia, pero llevaba mis desvelos, mis cuidados, mis miedos, mis noches en vela. Y eso, para mí, era más que suficiente. A veces, en las tardes de verano, nos sentábamos en el porche. Ella jugaba con las muñecas que yo misma cosía con retazos de tela vieja. Me miraba con esos ojos grandes color miel y me decía: «Gracias, Elena». No mamá, nunca mamá, solo Elena. Cada vez que lo hacía, sentía una punzada invisible, una grieta que se abría un poco más dentro de mí, pero sonreía igual, porque uno no corrige la forma en que alguien te nombra cuando lo que más teme es perderlo del todo. Los años pasaron, y con ellos llegó la adolescencia, ese territorio incierto donde todo se cuestiona. Ella empezó a preguntar por su madre, la verdadera, la biológica, aquella que un día la dejó en mis brazos y se fue sin mirar atrás. Yo no tenía respuestas, solo silencios. Le mostraba fotos, le contaba lo poco que sabía, intentando no dejar que la amargura se colara entre mis palabras. Pero por dentro me dolía. Me dolía saber que buscaba a alguien que nunca la buscó, que anhelaba un nombre que jamás la llamó por amor. Una noche discutimos. Ella tenía 17 años y una rabia que no entendía de razones. Me gritó que yo no era su madre, que yo no tenía derecho a decirle qué hacer, que no me metiera en su vida. La escuché sin interrumpirla, sintiendo cómo cada palabra era un golpe certero. Cuando terminó, solo le dije: «Tienes razón, hija, no soy tu madre». Pero tampoco fui una extraña, y me encerré en mi habitación, donde lloré como no lloraba desde que se fue el padre de mis hijos. Aquella fue la primera noche en que sentí que el amor no siempre basta, que a veces, por mucho que des, el corazón del otro sigue buscando en otra parte. El tiempo siguió su curso, se fue del pueblo persiguiendo una vida mejor, un futuro que yo no podía ofrecerle. Le preparé una maleta con su ropa doblada con cuidado y escondí entre las prendas una nota: «Donde quiera que vayas, mi casa siempre será tu refugio». Nunca supe si la leyó, nunca supe si guardó algo de mí en su memoria. Solo sé que desde el día en que se marchó, el eco de su adiós
aún suena en mi cocina. Con los años aprendí a vivir con su ausencia. Aprendí que el amor maternal no necesita sangre, pero sí necesita reciprocidad, aunque sea en forma de una palabra sencilla. Esa palabra que yo nunca escuché de sus labios, a veces, cuando el viento sopla fuerte y trae consigo el olor del pan recién hecho, cierro los ojos y la imagino entrando por la puerta, llamándome como debió hacerlo siempre. Mamá, una sola vez, solo para saber que todo lo que di, todo lo que fui, tuvo nombre. Pero el destino no siempre concede esas pequeñas misericordias. Y aunque nunca me llamó mamá, aún hoy sigo dejando su plato en la mesa cada domingo, como si en cualquier momento fuera a volver. Porque hay ausencias que se sientan a cenar contigo aunque no las invites. Los años se acomodaron en los estantes de mi casa como frascos etiquetados: harina, arroz, paciencia. Yo seguí trabajando en la panadería del barrio, con las manos siempre tibias y el delantal oliendo a vainilla. Había días en que el silencio pesaba menos, otros en que el primer golpe de horno me recordaba que, para ciertas personas, yo era solo Elena, la mujer que sabía amasar, la que sabía cuidar, no la madre, la cuidadora del mundo. Una tarde de otoño, cuando las hojas parecían cartas no enviadas pegadas al suelo mojado, sonó el teléfono. Era su voz. Al principio no la reconocí, porque la ciudad cambia la manera en que la gente respira. Me dijo Elena con esa prisa moderna que no deja sitio a los afectos, y me preguntó si podía ir a verla. Colgué y me quedé con el auricular en la mano, como si aún tuviera el peso de su infancia. El viaje fue largo. La estación de autobuses olía a plástico caliente y café recalentado. Caminé hasta la dirección que me dio, un edificio alto, con portero automático y pasillos que sabían a desinfectante. Ella abrió la puerta y por un momento vi superpuestas dos versiones: la niña de ojos miel con la muñeca de trapo y la mujer de labios pintados sosteniendo un fajo de papeles. Me abrazó, sí, pero no como se abraza a una madre, más bien como se abraza a alguien que te hizo un favor muy grande hace muchos años. Sin preguntarme demasiado por mí, me tendió los papeles. Necesitaba mi firma como referencia, no como madre, para un alquiler. Los propietarios pedían garantías. Yo asentí, porque una vida entera trae su propio capital. Cuando no es dinero, es lealtad con factura. Firmé donde me señaló y, al levantar la vista, la vi dudar. «Tengo algo más que pedirte», dijo. Entonces, desde el cuarto contiguo, se oyó un llanto pequeño como de pájaro mojado. Apareció con un bebé en brazos. «Se llama Alma», me dijo, y supe que el destino, terco, vuelve siempre al lugar donde falta una palabra. Alma tenía el olor tibio de las promesas que aún no han sido rotas. Me la puso en los brazos y, sin melaza en la voz, pidió: «Podrías quedarte con ella durante unas semanas. Mi trabajo. Ya sabes». Yo asentí de nuevo porque mis manos, que aprendieron a sostener masas vivas, reconocen dónde está el hambre. Me fui a su cocina, preparé una infusión y mientras el vapor empañaba el cristal pude verme a mí misma en el reflejo. Más canas, la misma ternura. Escuché a mi niña, porque lo era, aunque no me diera el título, hablar por teléfono en el balcón, riendo con alguien que no preguntaba quién cuidaría de Alma. «Gracias, Elena», volvió a decir. «Gracias». La palabra justa para un trámite, la palabra corta para un amor largo. Las semanas se hicieron meses, como siempre ocurre cuando uno vuelve a criar sin horarios. Alma empezó a reír conmigo,
a dormirse con mis canciones gastadas y a estirar sus manos hacia mi cuello cuando tenía miedo. Yo la paseaba al atardecer por la avenida del parque, entre madres jóvenes con carritos ligeros y miradas distraídas. A mí me miraban con ternura. Supongo que pensaban que era una abuela aplicada. No lo era en ningún papel, pero el cuerpo sabe su parentesco. Una tarde, en el consultorio pediátrico, la enfermera me entregó un formulario. Nombre de la madre. Leyó en voz alta, con esa costumbre de la burocracia de invadir lo íntimo. Yo sostuve el bolígrafo como se sostiene un cuchillo. Escribí mi nombre por reflejo. Elena Márquez. La tinta todavía estaba fresca cuando la voz de ella sonó detrás de mí. No, ese no. Cogió el bolígrafo, tachó con firmeza y puso el suyo. La enfermera no levantó la vista, porque en las oficinas el amor no cotiza. Yo sonreí, pero por dentro se me quebró una vajilla heredada. Las astillas no hacen ruido cuando caen al alma. Empezaron las discusiones menudas, esas que no estallan pero desgastan. No le cantes esas canciones antiguas, Elena, se acostumbra. No la duermas en brazos, Elena, luego no hay quien la baje a la cuna. No le digas mi niña, Elena, no generemos confusiones. Yo asentía y callaba, recogiendo mis palabras como migas bajo la mesa, hasta que una noche Alma se despertó con fiebre. Ella no estaba. El termómetro subía como un sol impaciente. Llamé al número que me había dado. Estoy en una cena, no puedo ir ahora. ¿Puedes llevarla tú? La llevé. El taxi era un barco a la deriva con las luces de la ciudad como olas frías. En urgencias, una doctora joven me pidió ¿parentesco? Me salió sin pensar. Soy... y la palabra me tropezó en la lengua. Soy quien la cuida. La doctora me miró a los ojos y supo. Las mujeres reconocemos la sombra de otras mujeres. Tranquila, dijo. Hay amores que firman sin tinta. A la madrugada volvimos con el jarabe indicado y un sueño que no perdona. Cuando ella regresó ya casi amanecía. Gracias, Elena, repitió. Me besó la frente como si yo fuera la niña. Yo asentí otra vez. Afuera, los pájaros empezaban su turno. Un domingo de sol limpio hubo fiesta en el edificio. Una vecina organizó una merienda en la azotea con banderines de papel y limonada en jarras. Alma, gateando veloz, se acercó a mí con esa risa que abre candados. Balbuceó algo que a todos les pareció un sonido más del verano, pero a mí me atravesó como un rayo dulce. ¡Ma! ¡Ma! Se me aguaron los ojos. No hice ningún movimiento por miedo a espantar la mariposa. Ella, mi niña, lo oyó también. Se puso rígida, la levantó en vilo y sonriendo hacia los demás dijo alto: «Dile Elena». «Di Elena». Los vecinos rieron, celebrando la ocurrencia. Yo recogí los platos de papel, como quien recoge pedacitos de sí. Esa noche, cuando me ofrecía quedarme para ordenar, me dijo sin mirarme: «No te acostumbres, ¿sí? No eres su madre». Y sin embargo, al mismo tiempo me pidió 2 semanas más de ayuda por un viaje de trabajo. Hay peticiones que llegan con cuchillo incorporado. Yo dije que sí, porque el amor a veces es obediencia y otras resistencia silenciosa. Empecé a llevar a Alma a mi barrio los fines de semana. La gente en la panadería le guardaba las primeras galletas. Mi casa volvió a oler a leche tibia y a risas pequeñas. Mi vecino Julián, viudo como yo de demasiadas primaveras, me decía desde el umbral: «Le sientan bien los domingos, Elena, a la niña y a ti». Yo sonreía. Había entendido una cosa: el mundo puede negarte un título, pero no puede arrebatarte la manera en que un bebé se acurruca bajo tu barbilla. Eso no se ata con tinta, se sostiene con pulso. Una tarde de lluvia mansa, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro, una carta con una letra que reconocí de inmediato,
la de mi cuñada, la mujer que me había entregado a aquella niña años atrás. Las líneas estaban escritas con culpa antigua. Decía que se había ido lejos, que la vida la había castigado con la misma moneda. También a ella la habían dejado sola. Contaba algo más, que cuando me puso a la niña en brazos, lo hizo porque sabía, lo sabía con certeza, que yo era la única que sabría amar sin reclamar. Al final, había una frase subrayada. Si en el mundo hubiera una justicia verdadera, tu nombre estaría en su boca. La guardé en el cajón de las cosas que no se muestran, pero nos sostienen. Esa carta fue una fogata encendida con cerillas húmedas. No daba calor de inmediato, pero su humo fue llenando la casa de señales. Comprendí que yo no tenía que mendigar palabras. La mía estuviera o no en los labios de mi niña, ya estaba escrita en sus recuerdos. El sabor de la sopa a las 8, la canción de cuna que repetía mi madre, el olor del pan que se hornea cuando afuera el mundo cae a pedazos. Y aún así, la vida tenía reservado un giro que me arrancó la máscara de buena soldado. Sucedió un día cualquiera, bajo un cielo cualquiera, cuando tocaron al timbre. Era un hombre joven, con gesto de eficiencia y carpetas bajo el brazo. Servicios sociales. Habían recibido un aviso anónimo. Querían saber si la niña pasaba demasiado tiempo conmigo y si existía autorización formal. Me temblaron las manos. Me pedían papeles que nunca tuve. No soy su madre, dije, con esa mezcla de orgullo herido y vergüenza que solo entiende quien ha amado en la sombra. El hombre fue correcto. Dejó un formulario y una fecha. No se preocupe, señora. Solo necesitamos que conste quién decide por la menor. Asentí. Cerrar la puerta fue como cerrar un cuento sin final. Ella llegó al anochecer. Le mostré el formulario. Se enfadó. Conmigo, con el hombre, con el mundo. Te dije que no te acostumbraras, gritó. Y yo, con la calma de las cosas que ya han sido dichas, respondí. Yo no me acostumbré a nada. Solo me quedé donde tú me dejaste, en su cuna, al pie de su fiebre, en la esquina de su risa. El silencio posterior fue una guerra sin banderas. Aquella noche no dormimos ninguna de las dos. Alma sí, porque los bebés duermen con la inocencia blindada. A la mañana siguiente agarré el formulario y salí sin avisar. Tomé el bus hasta el registro civil. Hice la fila como se hacen las filas para comprar pan en guerra, con paciencia y una tristeza bien planchada. Cuando me tocó dije, vengo a preguntar cómo se nombra lo que soy. La funcionaria me miró, quizá cansada, quizá tocada por mi temblor. Hay tutelas, hay guardas, hay autorizaciones. Pero madre no es una figura legal que se otorgue aquí. Sonreí. Ya lo sé. Firmé lo que había que firmar para que, al menos, nadie me echara de la sala de espera cada vez que la vida se pusiera en rojo. Regresé a la ciudad con una carpeta azul bajo el brazo y una certeza colgando del pecho. A veces, la dignidad es saber poner tu nombre donde te borran sin armar ruido. En casa, Alma gateó hacia mí y apoyó la frente en mi rodilla. El mundo, por un segundo, quedó en silencio. Pasaron los meses y, con ellos, la sensación de que todo estaba sostenido por un hilo invisible. Ella, mi niña, ya madre, seguía viajando, apareciendo y desapareciendo como una sombra intermitente, siempre con prisa, siempre con excusas. Elena, eres un ángel. Elena, no sé qué haría sin ti. Frases que parecían halagos, pero que en realidad eran cadenas dulces, la forma más educada de pedir que siguiera haciéndome cargo. Alma crecía con esa luz que tienen los niños bien amados, aunque no sepan de quién es el amor que los sostiene. Empezó a decir mis palabras, a repetir mis gestos,
a pedirme canciones en las noches lluviosas. En esos momentos me invadía una mezcla de alegría y miedo. Alegría por verla florecer, miedo por saber que, tarde o temprano, alguien me arrancaría del jardín. Una tarde, mientras la peinaba, ella, mi hija que nunca me llamó mamá, apareció sin avisar. Se había cortado el cabello, llevaba un abrigo caro y un cansancio distinto de esos que no se quitan con descanso. Me observó en silencio un largo rato, como si quisiera encontrar algo que había perdido. «Te ves bien», me dijo finalmente. Yo sonreí y ella añadió mirando a la niña. «Ya puedo quedármela. Creo que es hora». Sentí que el aire se volvió pesado. Le acaricié la mejilla a Alma, que jugaba con mi collar, y apenas pude decir, «Claro, es tu hija». Me lo repetí a mí misma mientras preparaba la mochila, mientras guardaba la mantita, el osito, la ropa limpia. Cada prenda era una despedida diminuta. Cuando se fueron, cerré la puerta y me quedé frente a la cuna vacía. El silencio fue tan profundo que oí mi propia respiración, como si viniera de otro cuerpo. Los días siguientes fueron un duelo sin flores. Me sorprendía poniendo 2 platos sobre la mesa, doblando ropa diminuta que ya no estaba allí. Iba al parque sola, sentándome en el mismo banco desde el que antes la veía correr. A veces una niña pasaba y me miraba con curiosidad y yo sonreía, aunque por dentro me dolía como si la memoria tuviera espinas. Una noche no pude más. Tomé el teléfono y marqué su número. Me contestó con voz apurada. «¿Qué pasa, Elena? ¿Todo bien?» Y entonces, sin pensar, le pregunté. Ella pregunta por mí. Hubo un silencio que se sintió como un océano. «Está bien, está feliz». Esa fue su respuesta. Ni una palabra más, ni un te extraña, ni un te recuerda. Solo un cierre educado, definitivo. Esa noche lloré sin pudor. No por mí, sino por ella, por Alma, por nosotras 3, por esa cadena de mujeres unidas por la falta. Pensé en mi cuñada, en su desesperación al dejarla en mis brazos, en mí criando en silencio, y en ella mi hija sin madre, repitiendo el ciclo sin saberlo. La herencia del abandono tiene muchas formas, y la más cruel es la que se disfraza de independencia. Pasó casi un año antes de volver a verla. Fue un encuentro inesperado, en la panadería. Entró con prisa, pidiendo un pastel para el cumpleaños de Alma. Cuando me vio, dudó. Yo tenía harina en las manos, el cabello recogido y el corazón temblando. «Elena», dijo, con esa voz que usaba cuando no sabía cómo empezar. «Alma cumple 3 años. ¿Te gustaría venir?» Asentí, aunque mi primera reacción fue de miedo. Miedo de mirar a la niña y que no me reconociera. Miedo de volver a abrir una herida que apenas empezaba a cerrar, pero fui. Porque hay cosas que se hacen no por esperanza, sino por amor. La fiesta fue en un jardín luminoso, lleno de globos y risas ajenas. Cuando llegué, Alma estaba soplando las velas. La observé desde lejos, sus rizos, sus ojos, su forma de aplaudir. Era ella, pero también era mía. Cuando me vio, corrió hacia mí con una espontaneidad que me desarmó. Me abrazó con fuerza y en su vocecita clara me dijo algo que me derrumbó el alma. «Elena, mira mi pastel». Elena. Esa palabra otra vez, dulce y dolorosa como una herida vieja. La miré y sonreí, aunque sentí un nudo en la garganta. «Qué bonito, mi amor», le dije, y ella siguió corriendo sin notar que me temblaban las manos. Su madre se acercó. «Gracias por venir», murmuró. «Ella te quiere mucho». «Sí», respondí, «pero no sabe cómo llamarme». Ella me miró, confundida. «No entiendo». «Yo sí», dije, bajando la vista, «porque tú tampoco supiste». Se quedó callada con los ojos húmedos.
Tal vez comprendió por fin el peso de todas las palabras no dichas. No hubo reproches, solo una pausa larga, el sonido de los niños jugando y el viento moviendo las guirnaldas de colores. Antes de irme, Alma me trajo una servilleta doblada. «Para ti», dijo. La abrí. Dentro había una galleta en forma de corazón, rota por la mitad. Me reí entre lágrimas. «Gracias, mi vida». Ella sonrió y se alejó dando saltitos. Su madre me observaba desde lejos, sin decir nada. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela, no por tristeza, sino por gratitud, por haber tenido la oportunidad de amar, aunque ese amor no tuviera nombre. Puse la servilleta junto a la carta de mi cuñada, en el mismo cajón donde guardo las cosas que no se muestran. Y mientras el fuego bailaba, me prometí no esperar más palabras que no nacieran solas. Los meses siguientes fueron tranquilos. A veces recibía una llamada corta. «Elena, ¿podrías venir este fin de semana?». Otras veces pasaban semanas sin noticias. Me acostumbré al ritmo irregular del afecto. Aprendí a amar sin calendario. Un domingo cualquiera me llamó para decirme que se mudaban a otra ciudad. «Me ofrecieron un trabajo mejor», explicó. «Quiero empezar de nuevo». Su voz sonaba decidida, pero había algo en su tono, una grieta pequeña, casi imperceptible. «¿Y Alma?», pregunté. «Está bien». Preguntó si te veremos pronto. Tragué saliva. «Dile que la quiero mucho». «Se lo diré», respondió. Pero no lo hizo, lo supe, lo sentí. Después de colgar, me quedé mirando la silla vacía frente a mí. El vapor del té se elevaba despacio, como un alma que no sabe a dónde ir. Me recosté en el respaldo y pensé que tal vez había llegado el momento de soltar. Pero, ¿cómo se suelta lo que nunca fue tuyo y sin embargo lo fue todo? Esa pregunta aún me acompaña en los amaneceres lentos y en las noches donde el viento parece pronunciar su nombre. Pasaron los meses y con ellos la sensación de que todo estaba sostenido por un hilo invisible. Ella, mi niña, ya madre, seguía viajando, apareciendo y desapareciendo como una sombra intermitente, siempre con prisa, siempre con excusas. «Elena, eres un ángel. Elena, no sé qué haría sin ti». Frases que parecían halagos, pero que en realidad eran cadenas dulces, la forma más educada de pedir que siguiera haciéndome cargo. Alma crecía con esa luz que tienen los niños bien amados, aunque no sepan de quién es el amor que los sostiene. Empezó a decir mis palabras, a repetir mis gestos, a pedirme canciones en las noches lluviosas. En esos momentos me invadía una mezcla de alegría y miedo. Alegría por verla florecer, miedo por saber que, tarde o temprano, alguien me arrancaría del jardín una tarde, mientras la peinaba. Ella, mi hija que nunca me llamó mamá, apareció sin avisar. Se había cortado el cabello, llevaba un abrigo caro y un cansancio distinto, de esos que no se quitan con descanso. Me observó en silencio un largo rato, como si quisiera encontrar algo que había perdido. «Te ves bien», me dijo finalmente. Yo sonreí, y ella añadió, mirando a la niña: «Ya puedo quedármela. Creo que es hora». Sentí que el aire se volvió pesado. Le acaricié la mejilla a Alma, que jugaba con mi collar, y apenas pude decir: «Claro, es tu hija». Me lo repetí a mí misma mientras preparaba la mochila, mientras guardaba la mantita, el osito, la ropa limpia. Cada prenda era una despedida diminuta. Cuando se fueron, cerré la puerta y me quedé frente a la cuna vacía. El silencio fue tan profundo que oí mi propia respiración, como si viniera de otro cuerpo. Los días siguientes fueron un duelo sin flores. Me sorprendía poniendo 2 platos sobre la mesa,
doblando ropa diminuta que ya no estaba allí. Iba al parque sola, sentándome en el mismo banco desde el que antes la veía correr. A veces una niña pasaba y me miraba con curiosidad, y yo sonreía, aunque por dentro me dolía como si la memoria tuviera espinas. Una noche no pude más. Tomé el teléfono y marqué su número. Me contestó con voz apurada. ¿Qué pasa, Elena? ¿Todo bien? Y entonces, sin pensar, le pregunté. ¿Ella pregunta por mí? Hubo un silencio que se sintió como un océano. Está bien. Está feliz. Esa fue su respuesta. Ni una palabra más. Ni un te extraña, ni un te recuerda. Solo un cierre educado, definitivo. Esa noche lloré sin pudor. No por mí, sino por ella, por Alma, por nosotras tres, por esa cadena de mujeres unidas por la falta. Pensé en mi cuñada, en su desesperación al dejarla en mis brazos, en mí criando en silencio, y en ella mi hija sin madre repitiendo el ciclo sin saberlo. La herencia del abandono tiene muchas formas, y la más cruel es la que se disfraza de independencia. Pasó casi un año antes de volver a verla. Fue un encuentro inesperado, en la panadería. Entró con prisa, pidiendo un pastel para el cumpleaños de Alma. Cuando me vio, dudó. Yo tenía harina en las manos, el cabello recogido y el corazón temblando. Elena, dijo, con esa voz que usaba cuando no sabía cómo empezar. Alma cumple 3 años. ¿Te gustaría venir? Asentí, aunque mi primera reacción fue de miedo. Miedo de mirar a la niña y que no me reconociera. Miedo de volver a abrir una herida que apenas empezaba a cerrar. Pero fui. Porque hay cosas que se hacen no por esperanza, sino por amor. La fiesta fue en un jardín luminoso, lleno de globos y risas ajenas. Cuando llegué, Alma estaba soplando las velas. La observé desde lejos, sus rizos, sus ojos, su forma de aplaudir. Era ella, pero también era mía. Cuando me vio, corrió hacia mí con una espontaneidad que me desarmó. Me abrazó con fuerza y en su vocecita clara me dijo algo que me derrumbó el alma. Elena, mira mi pastel, Elena. Esa palabra otra vez, dulce y dolorosa como una herida vieja. La miré y sonreí, aunque sentí un nudo en la garganta. Qué bonito, mi amor, le dije, y ella siguió corriendo sin notar que me temblaban las manos. Su madre se acercó. Gracias por venir, murmuró. Ella te quiere mucho. Sí, respondí, pero no sabe cómo llamarme. Ella me miró, confundida. No entiendo. Yo sí, dije, bajando la vista. ¿Porque tú tampoco supiste? Se quedó callada, con los ojos húmedos. Tal vez comprendió, por fin, el peso de todas las palabras no dichas. No hubo reproches, solo una pausa larga, el sonido de los niños jugando y el viento moviendo las guirnaldas de colores. Antes de irme, Alma me trajo una servilleta doblada. Para ti, dijo. La abrí. Dentro había una galleta en forma de corazón, rota por la mitad. Me reí entre lágrimas. Gracias, mi vida. Ella sonrió y se alejó dando saltitos. Su madre me observaba desde lejos, sin decir nada. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela. No por tristeza, sino por gratitud. Por haber tenido la oportunidad de amar, aunque ese amor no tuviera nombre. Puse la servilleta junto a la carta de mi cuñada, en el mismo cajón donde guardo las cosas que no se muestran. Y mientras el fuego bailaba, me prometí no esperar más palabras que no nacieran solas. Los meses siguientes fueron tranquilos. A veces recibía una llamada corta. Elena, ¿podrías venir este fin de semana? Otras veces pasaban semanas sin noticias. Me acostumbré al ritmo irregular del afecto. Aprendí a amar sin calendario. Un domingo cualquiera
Me llamó para decirme que se mudaban a otra ciudad. Me ofrecieron un trabajo mejor, explicó. Quiero empezar de nuevo. Su voz sonaba decidida, pero había algo en su tono, una grieta pequeña, casi imperceptible. ¿Y Alma? Pregunté. Está bien. Preguntó si te veremos pronto. Tragué saliva. Dile que la quiero mucho. Se lo diré, respondió, pero no lo hizo, lo supe, lo sentí. Después de colgar, me quedé mirando la silla vacía frente a mí. El vapor del té se elevaba despacio, como un alma que no sabe a dónde ir. Me recosté en el respaldo y pensé que tal vez había llegado el momento de soltar. Pero, ¿cómo se suelta lo que nunca fue tuyo y sin embargo lo fue todo? Esa pregunta aún me acompaña en los amaneceres lentos y en las noches donde el viento parece pronunciar su nombre. Los días se hicieron lentos después de su partida. La casa volvió a ser silenciosa, demasiado ordenada, demasiado limpia, como si la ausencia también barriera. El reloj del comedor marcaba las horas con una exactitud cruel, recordándome que ya no había risas que interrumpieran su tic-tac. Aprendí a hablarle a las plantas, a cocinar solo lo necesario, a doblar las sábanas sin que quedara un hueco pequeño esperando un cuerpo diminuto. A veces, mientras limpiaba la mesa o preparaba pan, me sorprendía cantando las canciones de cuna que le cantaba a Alma. Entonces me detenía, cerraba los ojos y dejaba que la voz se apagara sola, como una vela sin aire. Había comprendido que el amor no muere, se transforma en un eco que te sigue, en un gesto, en una costumbre que no puedes arrancar de ti. Un año entero pasó antes de volver a saber de ellas. Fue en una tarde de enero, cuando el cartero dejó una carta en el buzón. El sobre era blanco, sin remitente, pero la caligrafía era inconfundible. La abrí con las manos temblorosas, como quien teme abrir una herida vieja. Dentro había una postal de una ciudad costera y unas pocas líneas. Elena, estamos bien. Alma vas a empezar el colegio. A veces pregunta por ti. Le cuento que fuiste una buena amiga. Gracias por todo. Clara. Amiga. Esa palabra fue una daga envuelta en terciopelo. Amiga. Después de tantos años, de noches en vela, de lágrimas, de canciones, de silencios, de fiebre y ternura. Amiga. Esa noche no lloré, no grité. Solo me senté junto a la ventana y observé cómo el viento movía las cortinas. Había comprendido que el amor que no se nombra igual se siente distinto, aunque venga del mismo lugar. Sin embargo, el destino, que parece tener memoria propia, no quiso dejar las cosas así. Pasaron otros 2 años, y una tarde cualquiera, mientras cerraba la panadería, vi una figura parada en la acera. Era una mujer joven, con los ojos hinchados y un abrigo que le quedaba grande. Tardé unos segundos en reconocerla. Era Clara. No tuve tiempo de pensar. Corrió hacia mí, me abrazó y empezó a llorar como una niña. Elena se fue. Alma se fue. ¿Qué dices? ¿Dónde está? En el hospital. Un accidente. Las palabras me golpearon como una ola fría. No recuerdo cómo llegamos. Solo sé que mis piernas corrían solas, que el aire me dolía en los pulmones. Al llegar la vi en una cama, pálida, con un pequeño vendaje en la frente. Respiraba, dormía. Los médicos dijeron que había sido leve, que todo saldría bien. Pero yo no escuchaba del todo, solo la miraba, con ese terror sagrado de quien sabe lo que podría haber perdido. Clara estaba sentada al borde de la cama, destrozada. La abracé, sin reproches, sin palabras. Después de un rato, entre sollozos, me dijo algo que se me grabó en el alma. Cuando el coche se detuvo, lo primero que preguntó fue: ¿Y Elena?
No sé si lloré de alivio o de amor, pero en ese instante supe que todo lo que di, todo lo que callé, todo lo que dolió, había valido la pena. No necesitaba que me llamara mamá. Esa pregunta bastaba para devolverme la vida. Durante los días siguientes me quedé con ellas. Cocinaba, limpiaba, contaba cuentos. La casa volvió a llenarse de sonidos pequeños. Una mañana, mientras Clara preparaba café, se acercó con una mirada distinta, cansada, rendida. Nunca te lo dije, pero ahora lo entiendo. No sé cómo lo hiciste, Elena. Yo solo no sé amar así. La miré con ternura. El amor no se aprende, Clara. Se hereda. Tú también lo tienes, solo que el miedo te lo tapó. Ella bajó la mirada y por primera vez me llamó mamá. No era un intento de reparar el pasado, era un susurro nacido del reconocimiento. Una palabra pequeña, pero suficiente para cerrar un ciclo. Después del alta, Alma volvió a correr, a reír, a llenar los pasillos de vida. Clara decidió quedarse unos meses más en el pueblo, para respirar, dijo. Nos convertimos, por fin, en lo que siempre habíamos sido. 3 generaciones de mujeres intentando entenderse a través del amor. Un día, mientras jugaba con Alma en el jardín, ella me dijo: Mamá dice que tú me cuidaste cuando era chiquita. ¿Por qué? Le sonreí. Porque te quería, mi vida. ¿Y ahora también me quieres? Ahora más que nunca. Entonces, ¿puedo llamarte abuela? Esa palabra me hizo reír y llorar al mismo tiempo. La abracé y le susurré al oído: Llámame como quieras, mientras me llames. Las tardes se llenaron de risas otra vez. El pasado parecía haber encontrado un lugar donde descansar, pero la vida, como la marea, nunca se queda quieta. Un día, Clara recibió una llamada que la cambió. Era una oferta de trabajo en otro país, buena, estable, prometedora. Me lo contó con voz temblorosa, sabiendo que yo entendería antes de que lo dijera. No puedo rechazarla, Elena. Es mi oportunidad. Y la de Alma también, respondí. No lloramos, no discutimos, solo nos sentamos juntas, en silencio, viendo cómo el atardecer se apagaba detrás de los tejados. Cuando se levantó para irse, me tomó las manos. No sé si fue destino o casualidad, pero tú fuiste el corazón que yo no tuve el valor de ser. Esa noche, mientras hacía su maleta, metí entre las ropas una pequeña caja de madera. Dentro, una foto nuestra, las 3 juntas y una nota que decía: El amor no se nombra, se reconoce cuando duele su ausencia. La despedida fue tranquila. Alma me abrazó con la inocencia intacta. ¿Nos vamos lejos?, preguntó. Sí, mi vida, le dijo su madre. ¿Y Elena viene? No, pero te espera aquí. Entonces, Alma me miró con esa seriedad que solo tienen los niños cuando entienden más de lo que dicen. Entonces no me voy del todo, se fueron, y la casa volvió al silencio. Pero esta vez no dolió igual, porque supe que, aunque los nombres cambien, el amor encuentra la forma de quedarse. Después de su partida, el tiempo se volvió un río manso sin sobresaltos. Las estaciones pasaban lentas, como si el mundo hubiera aprendido a caminar al ritmo de mi corazón. Ya no esperaba cartas ni llamadas. Aprendí a vivir con el rumor del silencio y a encontrar consuelo en los pequeños rituales. El café de la mañana, la ventana abierta, la harina entre las manos. Había algo distinto en mí. No era tristeza, tampoco resignación. Era una calma madura, de esas que llegan cuando una ha llorado lo suficiente como para entender que el amor no se mide por la presencia, sino por la huella que deja. Alma vivía lejos, en otro país, creciendo entre acentos nuevos y paisajes que yo solo conocía por las postales. Clara me escribía de vez en cuando, frases cortas, formales: Estamos bien. Alma
aprendió a leer. Te manda un dibujo, y cada dibujo era un regalo. Los colgaba en la pared, junto a la foto que nos hicimos el último día en el jardín, las tres sonriendo, con el sol colándose entre las hojas y la promesa invisible de volver a encontrarnos. Los años siguieron, y mis manos se llenaron de arrugas. La panadería cerró, y el silencio del horno vacío me dolió más de lo que imaginé. Pero la vida siempre encuentra una forma de florecer, incluso entre las cenizas. Empecé a enseñar a las niñas del barrio a hacer pan, como me enseñó mi madre. Les decía que amasar era una forma de rezar, y que el olor del pan recién hecho era la manera que el alma tenía de recordar lo que alguna vez fue hogar. Una tarde, mientras daba clases, una de las niñas me trajo una carta. Señora Elena, la dejaron para usted en la tienda. El sobre era distinto esta vez, papel grueso con matasellos extranjero. La abrí con cuidado. Era de Clara. Querida Elena, sé que ha pasado mucho tiempo. No sé cómo empezar sin sentir culpa, pero lo intentaré. Alma ya tiene 10 años. Le hablo de ti cada día. Dice que cuando sea grande quiere ser como tú, buena, valiente y que huele a pan. Hace poco me preguntó por qué nunca te llamó mamá. No supe qué decirle. Me quedé en silencio y ella, sin esperarme, respondió: quizás porque ya tenía una y no sabía su nombre. Elena, voy a enviarte algo. No sé si es tarde, pero siento que el amor no caduca. Gracias por haberme enseñado a amar sin condiciones. Clara. Cuando terminé de leer, tuve que sentarme. Esa carta era el cierre que nunca pedí, pero que el alma necesitaba. Pasé la tarde en silencio, con el corazón lleno de memorias. Unas semanas después, el cartero volvió. Esta vez traía un paquete. Dentro, un cuaderno encuadernado en tela azul. En la primera página, con la letra temblorosa de una niña, estaba escrito: para Elena, mi otra mamá. Al leerlo, las lágrimas me nublaron la vista. Pasé las hojas lentamente, dibujos, recortes, frases cortas. Te quiero hasta el cielo. Gracias por enseñarme canciones. Mamá dice que tú haces el pan más rico del mundo. Me detuve en una página donde había un retrato. Una mujer con cabello blanco y delantal, sonriendo junto a una niña. Debajo, una sola palabra: nosotras. No supe cuánto tiempo pasé mirando esa palabra. Era como si todos los años, todas las ausencias, todos los silencios se hubieran condensado en ese pequeño dibujo. Y comprendí algo que tardé toda una vida en entender: que los lazos más profundos no se escriben en los registros, sino en la memoria. Los meses siguientes fueron suaves. A veces llegaban videollamadas breves, Alma mostrándome su habitación nueva, enseñándome sus muñecas, contándome cómo aprendía a leer cuentos en voz alta. Te leo uno, Elena, decía. Y su voz llenaba la casa devolviéndome un pedazo de vida. Una tarde de invierno, mientras la escuchaba leer desde la pantalla, se detuvo y me preguntó: ¿tú sabes que mamá dice que sin ti no existiría yo? Sonreí. ¿Eso dice tu mamá? Sí. Dice que tú me enseñaste lo que es querer sin pedir nada. Entonces, dile que tenía razón. Esa noche, después de la llamada, me quedé mirando mi reflejo en el cristal. Vi una mujer cansada, pero en paz. Una mujer que amó sin garantías, que sostuvo vida sin ser nombrada. Y entendí que la dignidad también tiene esa forma, la de quien da sin esperar, la de quien calla sin rendirse, la de quien ama sin ser vista. Pasaron los años. Las cartas se hicieron más espaciadas, las llamadas menos frecuentes, hasta que un día
Al abrir el buzón, encontré un sobre con la letra de Clara y un billete de avión dentro. Alma cumple 15 años. Quiere que estés. Faltaban pocas semanas. Dudé. No por miedo, sino por pudor. No sabía si mi presencia sería un recuerdo o una intrusión, pero al final decidí ir, no por ellas, sino por mí, porque había aprendido que cerrar los círculos también es una forma de amar. El viaje fue largo, pero el corazón me guiaba. Al llegar, la vi esperándome en el aeropuerto, más alta, más segura, pero con la misma luz en los ojos. Alma corrió hacia mí. «Elena», gritó, y su voz resonó entre la multitud. Me abrazó con fuerza y al oído, como un secreto, susurró: «Gracias por ser mi mamá». El mundo se detuvo. No hubo música, ni lágrimas escandalosas, ni palabras grandes. Solo ese momento suspendido, donde todo lo que fue injusto se volvió justo, donde la vida por fin me devolvía mi nombre. Cenamos juntas esa noche, las tres, riendo entre recuerdos y panes recién horneados. Clara levantó la copa y dijo: «A la familia que se elige». Yo asentí, porque eso éramos, aunque nadie lo entendiera del todo. Cuando me despedí, Alma me regaló una pulsera de hilo rojo. «Para que no te olvides de mí», dijo. Le sonreí. «Yo no olvido, mi amor, solo guardo». Ahora, al escribir esto, la noche está tranquila. Sobre la mesa reposa el cuaderno azul abierto en la página del dibujo. Nosotras. Y pienso que quizá nunca me llamó mamá porque, sin saberlo, ese nombre era demasiado pequeño para lo que fuimos, porque hay amores que no necesitan pronunciarse para ser eternos. Y mientras apago la luz, dejo que una última pregunta me acompañe en el silencio. ¿Cuántas veces puede una mujer dar a luz sin tener un solo hijo propio?